Hola, muy buenos días. Bienvenidos al último webinar de P-Learning. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de tener esta última edición. Y bueno, pues con nosotros, como podrán ver, nos acompaña Marco Damián, quien pertenece al equipo de ventas en Distrito 1 aquí en el país de México. Y el tema justamente que tendremos hoy es monitoreo y eficiencia del centro de datos. Como ustedes saben, pues Marco es realmente, y si no lo saben, se los comento, es un gran apasionado de ese tema de los centros de datos, cuenta con una amplia experiencia y conocimiento. Así es de que, Marco, bienvenido. Yo te dejo con nuestro equipo, nuestros asistentes, nuestros distribuidores en general. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle. Buenos días a todos, a todos nuestros partners, socios que nos acompañan en la región. Sí, efectivamente, mi nombre es Marco Damián y bueno, yo soy en Panduit, soy Territory Account Manager, basado en México. Digo, como bien dijo Mitch, soy apasionado de la parte de los centros de datos y este tema que les voy a presentar realmente me gusta mucho. Y bueno, soy ingeniero en electrónica y tengo un MBA en Reino Unido. Y bueno, también un poco para que me conozcan, que no nomás soy apasionado de los centros de datos. Me gusta mucho la fotografía. Es más, si algún día quieren ver ahí mis fotos, véanlas ahí en mi Instagram. También me gustan los deportes. Practico triatlones y Ironmans. Y también me gustan ahí los deportes extremos. Soy paracaidista con ya más de 1200 saltos. Entonces, bueno, un poquito, desde centros de datos hasta paracaidismo, ¿no? Entonces, ese soy yo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de una solución muy interesante que me gusta mucho, que se llama Synapsense. Vamos a hablar un poco vamos a dar una introducción al tema de Synapsense. Y también, bueno, vamos a ver qué se compone, de qué se compone la solución, cómo se vende. Digo, a final de cuentas, ustedes como nuestros socios, pues bueno, cuál es el proceso de venta, cómo nos aproximamos con los clientes. Y bueno, al final vamos a dar un espacio para preguntas y conclusiones. Entonces, igual si hay preguntas, por favor, váyanlas escribiendo en el chat y si no, bueno, y al final daremos espacio también para resolver esas preguntas, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la introducción a Synapsense. O sea, ¿qué es Synapsense? Synapsense es un sistema de monitoreo que de hecho nos permite hacer varias cosas. Nos permite hacer monitoreo ambiental, monitoreo de energía y hacer algo que se llama el control cooling. Es como control del enfriamiento en los centros de datos. Esta parte es bien interesante y lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, o sea, a final de cuentas es monitoreo hasta control. ¿Cuáles son o sea, qué trae de beneficios para el usuario, o sea, para el cliente, para el dueño del centro de datos? Bueno, trae una función de beneficio que se llama Live Imaging, que ahorita lo vamos a ver y la verdad es bien interesante, es un mapa ahí termográfico muy interesante. Otro de los beneficios es que nos permite administrar la capacidad del centro de datos. Uno de los problemas en los centros de datos pues es que, o sea, sabemos que tenemos espacio, o se sabe, o los usuarios saben que tienen espacio, pero por condiciones ambientales y energéticas no saben si pueden poner equipos o dónde lo pueden poner. Entonces, cuando yo tengo un sistema de monitoreo, puedo administrar perfectamente la capacidad. Otro de los beneficios también importantes de este tipo de soluciones es la parte del ahorro energético. ¿Ah? De hecho, o sea, muchos de los clientes con los que hemos instalado esta solución realmente miden el beneficio de esta solución a partir de cuánta energía están ahorrando. Y la realidad es que hemos tenido clientes que hasta en 3, 4, 5 meses han tenido ahorros de energía, ¿no? Entonces es algo muy interesante y vamos a ver cómo es ese proceso, ¿no? Vamos a ver también, bueno, que los beneficios es la resiliencia del centro de datos, o sea, el poder estar siempre arriba. ¿Ah? Vamos a ver también que los beneficios es que vamos a tener alarmas y reportes. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando un gerente de centro de datos quiere tener el uptime o quiere tener siempre arriba su centro de datos, es importante tener esta parte de alarmas y reportes para prevenir fallas, pero también para saber cómo se comportan, ¿no? Entonces, bueno, son parte de los beneficios de la solución. Otro de los beneficios es que es de fácil integración. Digo, vamos a ver ahorita que veamos los componentes del sistema,
pero el hardware, o sea, bueno, cuando corremos pruebas de concepto, cuando hacemos instalaciones con los clientes, créanme que en horas, o sea, en 2, 3 horas, ya está instalado el sistema y funcionando, ¿no? Es un sistema muy fácil de instalar y de integrar con otras soluciones. Y otro beneficio, pues, es la parte de Big Data, ¿no? O sea, cómo hago el análisis en conjunto de todos estos elementos ambientales y energía para tener información que sea útil. ¿Ah? O sea, no nomás me interesa así la temperatura, me interesa saber cómo se correlaciona, ¿no? Entonces, son parte de los beneficios y componentes de la solución. Ahora, de nuevo, estamos ahorita en introducción, digo, todavía no hablamos de la solución, pero quiero mencionar este elemento bien importante, que es cómo le hacemos para obtener un retorno de inversión interesante. O sea, porque muchas veces cuando los clientes compran este tipo de soluciones, ellos dicen, bueno, me va a regresar el dinero inmediatamente, ¿no? O sea, voy a tener ese retorno de inversión. Y no es así, o sea, la realidad es que son herramientas muy buenas, pero no hacen magia. ¿Ah? ¿Cuál es el paso? Pues el primer paso es monitorear, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Imagínense, vamos a hacer una analogía como nuestro coche. Oye, yo sé que mi coche gasta mucha gasolina. ¿Ah? ¿Qué es lo que hago? Pues voy a empezar a monitorear, voy a ver cómo está el consumo de gasolina, voy a ver cómo está la emisión de gases, el estado de los inyectores, etcétera. Y a partir de que haga ese monitoreo y que empiece a ver cómo está, bueno, lo que voy a poder hacer es empezar a optimizar. ¿Optimizar qué es? Es empezar a hacer mejoras. Por ejemplo, regresando a la analogía del coche, pues ¿qué hago? Lo llevo a afinar, a lo mejor aprendo a manejar y no acelerar tanto al momento de arrancar, etcétera, ¿no? O sea, en el centro de datos es algo similar. O sea, optimizar es buscar que ya que sé cómo se comporta la energía y cómo se comporta la temperatura y el aire, empiece a optimizar todo ese espacio. El tercer paso es la parte de automatización. O sea, ya que tengo perfectamente optimizado mi centro de datos, ¿qué es lo que hago? Voy a automatizar, el cómo operan mis aires acondicionados, la temperatura, el flujo de aire. Y aquí es realmente, o sea, cuando llego a la automatización, es cuando ya empiezo a tener un retorno de inversión. ¿Ah? Es un proceso bien importante, o sea, que se tiene que seguir paso a paso, o sea, no se pueden saltar elementos del, de este proceso, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿sale? Vamos a hablar ahora ya un poco de los componentes de la solución, o sea, ¿qué es lo que estamos vendiendo con esta solución de Synapse? ¿Sale? Bueno, como les decía, esta solución es una solución de monitoreo, ¿ah? Que tiene varias funciones. Ajá. Estas funciones son como módulos, o son elementos que se van agregando, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos dicho el monitoreo ambiental. ¿Qué es el monitoreo ambiental? Pues es monitorear esta parte de temperatura, la parte de presión, la parte de humedad relativa, etcétera, ¿no? Eso es monitoreo monitoreo ambiental. Bueno, incluso también el punto de rocío. Obviamente también sobre esto yo voy a tener alarmas y sensores configurables para cada sensor. Ahorita vamos a hablar de los sensores, no hemos hablado de eso, pero yo quiero saber no nomás la temperatura general del centro de datos, sino en cada elemento. Y esto es bien importante, o sea, porque no es la primera solución de monitoreo que hay en el mercado. O sea, en el mercado hay miles de soluciones de monitoreo ambiental. Algunos tienen sensores en el techo, otros los tienen al principio del pasillo, otros lo tienen en la puerta de entrada, pero no es un monitoreo granular. Aquí lo que me interesa es que yo sepa en cada punto del centro de datos cuál es la temperatura y que a partir de ahí genere una alarma. ¿Por qué es importante esto? O sea, porque muchas veces pasa que en el centro de datos, y a lo mejor ustedes que han estado en el área de ventas y han ido con sus clientes, de repente entran a un centro de datos y parece congeladora, o sea, entran y tienen que entrar con chamarra, suéter y etcétera, ¿no? Y, y a pesar de eso, y a pesar de que así está el centro de datos, el cliente se queja de que tiene problemas de temperatura, de que se le calientan equipos, que se les han descompuesto, que se apagan. ¿Por qué? Porque no es eficiente el cómo funciona el aire, pero no lo detectan. ¿Por qué? Porque tienen un solo sensor en la puerta de entrada y eso hace que el monitoreo sea ineficiente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el problema del punto caliente está en otro lugar y no donde está el sensor.
Entonces, esto es bien importante esto, ¿no? O sea, tener alarmas y alertas, sobre todo para cada sensor, ¿sale? Vamos a ver también la función que se llama Live Imaging, que es, una vez que ya tengo todos los sensores, es un mapa térmico, una mapa de cómo se comporta la temperatura y el aire o la presión de aire en todo el centro de datos en el tiempo real. Esto de tiempo real digo, lo vamos a ver más adelante porque me ha tocado casos donde hemos visto así cómo se empieza a generar un problema poco a poco y de repente, pum, ya el problema está en toda la sala. Entonces, cuando yo lo tengo en esta función de Live Imaging, o sea, puedo ver incluso o prever que ese problema se haga mucho más grande, ¿sale? Otra de las funciones que les decía de Active Control y es control de los aires acondicionados. Y se acuerdan el slide que vimos hace ratito donde yo les decía cuáles eran los pasos para tener un retorno de inversión. Aquí es donde ya empiezo a tener retornos de inversión. ¿Por qué? Porque ya que optimicé, empiezo a controlar mis aires acondicionados de forma automática y dinámica. ¿Por qué? Entonces, aquí cuando ya controlo mis aires acondicionados, ya puedo ajustar niveles de, por ejemplo, el set point del aire acondicionado o la inyección de aire o con qué tanta fuerza inyectan aire al centro de datos, y ahí es donde realmente empiezo a tener los ahorros. Y bueno, y el último elemento o el último módulo o licencia es la parte de monitoreo de energía, ¿sale? Entonces, estos son los componentes de la solución, ¿sale? ¿Cómo vamos a implementar estos primeros? O sea, los que están aquí arriba, ¿no? El monitoreo ambiental, las alertas y el light imaging. Bueno, eso se va a hacer, y ahora vamos a aterrizar un poquito a hardware, a través de cierto hardware. El sistema se compone de dos tipos de sensores. Sensores de humedad y temperatura. Hay algunos que son puramente de temperatura y otros que son temperatura y humedad. Son híbridos. Hay también otro tipo de sensores que son sensores de presión, de presión o de diferencial de presión. ¿Cómo funcionan estos sensores? Estos sensores se ponen, por ejemplo, aquí abajo y tienen aquí un módulo de prueba que va en el piso falso. Entonces, lo que me permite identificar esto es, por ejemplo, cuál es la velocidad de aire a la cual están llegando el aire al gabinete, ¿sale? Ambos sensores se conectan a un gateway. Este gateway es la antena y esta antena sí, obviamente tiene un cable que se conecta a la red, ¿no? Aquí se conecta a la nube de la red, y entonces estos sensores se están conectando de forma inalámbrica, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a hacer esa conexión de los sensores? Esos sensores típicamente se ponen, por ejemplo, cada tercer gabinete, ¿sale? Y típicamente se ponen, por ejemplo, tres en el frente, pueden ser dos, o sea, uno arriba, otro en medio y otro abajo, cada tres gabinetes. También se pone uno en la parte de atrás, ¿no? O sea, para que los de enfrente me permiten medir la temperatura a la cual está ingresando el aire. ¿Por qué se recomiendan tres o por lo menos dos? Porque como el aire está llegando por aquí abajo, no es lo mismo la temperatura que va a haber en la parte de abajo a en la parte de arriba. En la parte de arriba a veces es donde a veces se calienta. ¿Por qué? Porque el aire no está llegando hasta arriba. Entonces, por eso se ponen tres sensores, idealmente cada tres gabinetes, y los sensores que van en la parte de atrás, estos sensores lo que hacen es medir la temperatura a la cual sale el aire de los gabinetes, ¿no? Entonces, sí me interesa medir tanto la temperatura de entrada como la temperatura de salida, ¿sale? ¿Qué otro tipo de sensores también voy a utilizar? Por ejemplo, voy a poner sensores tanto en la entrada como en la salida de los aires acondicionados. Aquí está la salida y aquí está la entrada o retorno, ¿no? O sea, también como le llamamos, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es colocar esos sensores inalámbricos que les comenté. Colocarlos es nada más estar en una tuerquita, se atornillan o incluso con una cinta doble cara, ¿sale? Y obviamente el gateway va a estar en algún punto del centro de datos, ¿no? O sea, aquí va a estar el gateway y todo esto va a ser comunicación inalámbrica, ¿no? O sea, todos los sensores se comunican de forma inalámbrica. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? O sea, con este tipo de sensores. Vamos a lograr imágenes de este tipo. Esa es una imagen de un centro de datos, donde yo tengo, es un centro de datos muy grande, o sea, tengo aquí varias filas de gabinetes, ¿sale? Tengo aquí, por ejemplo, toda la parte de mis aires acondicionados, ¿sale?
Este, de hecho, creo que es un centro de datos de una empresa ahí de software de la ventanita muy conocida. Y entonces lo que hace es construirme la imagen térmica de mi centro de datos. O sea, puedo identificar, por ejemplo, dónde hay puntos fríos, ajá, dónde hay puntos calientes, ¿sale? Pero sobre todo, o sea, aquí lo que me permite saber, o sea, es lograr identificar dónde tiene que haber puntos calientes y dónde no tiene que haber puntos calientes, ¿sale? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, habría que analizar a detalle esta imagen, ¿no? O sea, pero decir, bueno, a ver, estos son pasillos fríos, ajá, y por ejemplo, o sea, esto es un pasillo caliente. Entonces, sí, si esto está caliente, está bien. O sea, me preocuparía que, por ejemplo, en esta área, lo que estoy marcando con el círculo, que es un pasillo frío, de repente yo identificar aquí, por ejemplo, puntos calientes, ¿no? Es decir, oye, a ver, esta parte, o sea, aquí que estoy marcando con todo este rayón, estas rayas, oye, si este es un pasillo frío, ¿por qué tengo aquí temperatura caliente? ¿Sale? Entonces, esto es información bien útil, o sea, porque, de nuevo, ¿qué es lo que pasa? O sea, con los sistemas tradicionales, a veces yo tengo un solo sensor en la entrada, y a lo mejor imagínense que esta es mi puerta de entrada, ¿no? Al centro de datos. Y yo tengo un solo sensor aquí, y ese sensor, pues, la temperatura está templada, está bien, pero no identifica, por ejemplo, problemas aquí, no identifica, por ejemplo, problemas en esta área, no identifica problemas en esta otra área, ajá, en todo este pasillo, ¿sale? A lo mejor dice, oye, ¿por qué está tan frío aquí? O sea, si no debería estar tan frío. Entonces, yo tengo forma de ver esta información muy granular, o sea, y sí entender realmente cómo está operando mi centro de datos, ¿no? Entonces, eso es, y bueno, al final de cuentas, ¿se acuerdan que platicaba? O sea, yo de cada punto, de cada gabinete voy a poder tener alarmas, ¿no? O sea, si de repente este gabinete se calienta, pues bueno, sí, además de tener la imagen térmica, voy a tener, va a haber un reporte que me diga, oye, el gabinete 1, ¿sale? Tiene una temperatura muy alta, ¿no? O sea, entonces, ojo para prevenir una falla, ¿no? Entonces, eso lo está haciendo siempre y en tiempo real, ¿sale? Entonces, bueno, esa es la parte de monitoreo. Viene ahora otra función que es la función de control activo, ¿sale? ¿Qué es esta parte de control activo o active control, como es su nombre en inglés, ¿sale? Como yo ya tengo la medición de la temperatura de entrada de todos los servidores, de todo el centro de datos, yo puedo mandar señales de forma activa para controlar los aires acondicionados. Esto es bien importante, o sea, porque imagínense que de nuevo el punto, fíjense, aquí esta imagen a lo mejor no es muy descriptiva, pero fíjense, aquí hay un aire acondicionado, aquí hay otro y aquí hay otro, ¿no? Entonces imagínense que de repente detecto un punto caliente aquí. Ajá, o sea, aquí está muy caliente, ¿sale? ¿Qué es lo que haría? O sea, yo tendría que identificar si está caliente porque es problema de temperatura o está caliente porque no le está llegando aire. Y ya que determine eso, ¿qué aire acondicionado es el que voy a mandar reaccionar? Este es el que está el que está más cerca o el que está más lejos. Pues obviamente el que está más cerca, a lo mejor le tengo que bajar el set point del aire acondicionado o le tengo que decir que inyecte aire con mucho más fuerza, pero no lo hago en este. O sea, ¿por qué? Porque ese aire acondicionado nada más gastaría energía de más porque tal vez ni siquiera esté dando servicio acá o el aire que inyecte ni siquiera esté alcanzando a llegar hasta acá. Entonces, esa es la función del Active Control, o sea, que lo analiza y sobre todo lo hace de forma dinámica, lo está haciendo siempre en tiempo real. Déjenme compartirles un video que hay, espérenme un segundito. Ahí está el video. Oh, se los dejo. Anduit SynapSense software can dynamically manage your cooling system's temperature set points to maximize your cooling capacity. We call this ability active control, and it results in both energy savings and increased efficiency. Maintaining an efficient cooling system begins by matching the cooling load to the IT load and keeping them matched even as the IT load fluctuates. This active management of the environmental space results in increased resilience. If we have a cooling failure, or if floor tiles are removed for maintenance, or if there's a change in IT load, either temporary or permanent, we can manage our resources to save the most energy.
With SynapSense, wireless sensors are placed at regular intervals to collect temperature and pressure data. We use this information to determine what our settings need to be on the cooling units. The active control appliance will gather that information and then increase or decrease fan speeds until the air temperature is within the desired limits. You will save the most amount of energy by controlling the flow of air through the data center. When using a computer room air handler or CRAW unit, the primary savings comes from managing fan speeds. If we reduce the fan speed by 50%, we save almost 90% of the energy output. Let's take a look at an example where we match our cooling load to the data center IT load. Here you see a data center where a new row of cabinets has been added. That's going to increase both the IT load and the temperature in that new aisle. Active control will sense that and automatically increase the fan speed until the air temperature is back within acceptable standards. All this data in the system is accessible in the user interface with a real-time visual representation through SynapSense's live imaging module. In addition, you can view graphs that show different areas of effect, so you will know exactly when and where a problem occurs. Plus, you can also view alerts and alarms, which will let you know if you have exceeded the threshold. With Panduit's SynapSense solution, we monitor the data to better manage the data center and use control to put resiliency back into the system by bringing our IT load and cooling load in line. Perfecto. ¿Vieron el video? O sea, al final de cuentas, el sistema lo que hace es adaptar o mandar las señales al sistema de aire acondicionado para que se adapte realmente a las capacidades o a las necesidades del centro de datos. Esa es realmente la funcionalidad del sistema y por lo cual es muy interesante. Esto, o sea, el Active Control, o sea, de nuevo, se empieza por el monitoreo, se hace la optimización y el Active Control es la parte final para ya realmente tener retornos de inversión, como lo pudimos ver en el video, ¿no? Entonces, realmente hemos tenido muchos casos de éxito de esto y es una herramienta bien, bien interesante. Y otra cosa también nos falta ver en la parte del sistema de SynapSense es la parte de monitoreo de energía, ¿sale? En la parte de monitoreo de energía tenemos igual el mismo mapa, o sea, el mismo mapa que habíamos hace rato, pero si se fijan a nivel de gabinete, o sea, cada uno de los gabinetes, fíjense cómo tiene o sea, internamente tiene una barra de colores. Algunos están en verde, otros están en amarillo, otros en naranja y otros están en rojo. O sea, realmente ahí lo que nos está diciendo cuánto es el consumo eléctrico gráficamente de cada uno de los gabinetes. Cuando yo doy clic en cada uno de los gabinetes, pues bueno, obviamente lo que hace el sistema es comunicarse con las PDUs que están en el sistema y bueno, ya poder ver, por ejemplo, cada uno de los detalles, ¿no? O sea, ya por ejemplo, en caso de que sean trifásicas, ver cada una de las fases, ver valores de corriente, de potencia, de factor de potencia, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema permite llegar a ese tipo de análisis, ¿no? O sea, de ver ese detalle en la información. Y bueno, obviamente, por ejemplo, ver bueno, cada uno de los circuitos, o incluso también, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es ver el PUE. PUE, acuérdense, es el acrónimo de Power Usage Effectiveness o efectividad en el uso energético. O sea, al final de cuentas, yo en el sistema voy a poder, por ejemplo, ver cuánta energía se consume por IT, cuánta se consume por enfriamiento y otro tipo de pérdidas. Entonces, el sistema obviamente hace ese cálculo y lo está procesando en tiempo real. Esto es bien interesante porque a final de cuentas nos permite ver qué tan efectivo es mi centro de datos, ¿no? O sea, digo, aquí no sé si se alcanza a ver, o sea, da un PUE de 2. Hay centros de datos ya, los más efectivos están muy cerca del 1, ¿no? Entonces, en tiempo real yo puedo lograr buscar efectividad en mi centro de datos, ¿no? Entonces, bueno, estas son las funciones del sistema. Ahora lo que quiero platicarles es cuál es el proceso de venta, o sea, cómo se vende la solución. El proceso de venta, pues bueno, sin duda implica identificar clientes potenciales, ¿no? O sea, ¿qué son los clientes potenciales? Pues son aquellos centros de datos que idealmente tienen que estar entre el centro de datos tiene que estar entre 10
y bueno, hacia arriba de gabinetes, ¿no? O sea, centros de datos más pequeños, de 5, de 4 gabinetes, lo pueden tener, pero pueden tener retornos de inversión un poco más tardados. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues obviamente es importante, después de que identificamos los clientes potenciales, es presentar la solución. Ahí nosotros como Pandy los apoyamos y muchas veces el cliente se enamora cuando hacemos una prueba de concepto. Como Pandy tenemos esa parte de generar bueno, esas pruebas de concepto, ¿sale? Ya que se generó la oportunidad, bueno, pues viene la parte de generar la propuesta. ¿Cómo funciona esto? O sea, no es simplemente un número de parte ya, ¿no? Sino realmente es un conjunto de cosas que se tienen que cotizar, ¿no? Por ejemplo, hardware, software, servicios, bueno, servicios profesionales, pólizas de mantenimiento, etcétera. Y aquí va a haber dos formas en las que se generen esas pólizas, bueno, esa propuesta económica. A través de un integrador certificado Synapse, o sea, ya tenemos integradores, o a través de servicios profesionales de Pandy. En todo caso, hay que hacer un levantamiento survey. O sea, hay que visitar el sitio, hay que conocer cuántos gabinetes, hay que saber qué tipo de aire se tiene, para que se genere la propuesta tanto de hardware y software y servicios profesionales necesarios. Ya que se genera la propuesta económica, a través de los canales de distribución, bueno, pues obviamente está toda la parte de negociación y también la parte de flexibilidad del canal de venta, sobre todo para la parte de pólizas y software. Como son intangibles, muchas veces, por ejemplo, las pólizas, el cliente o el usuario final requiere que se le facturen directamente o a través de un canal de distribución, ¿no? Entonces, hay flexibilidad en eso. Bueno, siempre lo buscamos hacer a través del canal de distribución, pero bueno, hay flexibilidad en caso de que el cliente lo requiera. Y bueno, ya que está ese proceso, bueno, se tiene ya finalmente la orden de compra, pues bueno, se genera una orden de compra tanto por el hardware, o sea, la parte, lo que se entrega, lo físico, y otra orden de compra por licencias, pólizas y servicios profesionales. Se suministran los materiales, se generan las licencias y pólizas de forma electrónica, y bueno, se ejecuta obviamente la parte de los servicios profesionales, ¿sale? Entonces, ese es el canal de venta o la forma en que se hace la venta de este tipo de soluciones. Cambia un poquito porque, de nuevo, no es únicamente hardware, sino es hardware, software, pólizas, o sea, o intangibles, ¿no? O sea, que son la parte de pólizas de mantenimiento y servicios profesionales. Entonces, ese es obviamente el canal de venta. Son procesos de venta que llegan a tardar yo les diría, de 2 hasta 8, 9 meses. Generalmente cuando corremos pruebas de concepto, esas las hacemos en 2 semanas. O sea, se instalan y se dejan corriendo el sistema 2 semanas en un pequeño, en una parte del centro de datos del cliente, no en el centro de datos completo. Pero bueno, con que se haga la prueba de concepto en 1 o 2 filas, realmente al cliente le da mucha visión de lo que está realmente pasando en su centro de datos, ¿no? Entonces, en general es la solución de Synapse. Eso es lo que tenía preparado para ustedes. Más bien ahorita lo que quiero es dejar espacio para preguntas y sobre todo saber si todo quedó claro para ustedes. Muchas gracias, Marco. Pues me parece que fue un tema bastante interesante y gracias por el último slide en donde justamente hablas del proceso de venta, ¿no? O sea, cuáles son las implicaciones, los tiempos, incluso hasta los objetivos, ¿no? Que se van persiguiendo en cada fase y eso es bien importante para el equipo que nos está escuchando. Por ahora no tengo todavía preguntas, Marco. Pero a mí me gustaría, debido a que, pues sabes que tenemos una evaluación, ¿no? Y no es por ayudarle al equipo, pero justamente tú en esta evaluación que vamos a tener, hablas acerca de ciertas diferencias o más bien rasgos que la solución implica. Entonces, un tip que puedas darle a los chicos de las respuestas las preguntas que van a recibir. Claro que sí, Mitch. Bueno, y un poco a manera de resumen de la solución. Acuérdense que esta es una solución que
es no tradicional a las que a lo mejor vendemos como Panduit, ¿no? Es una solución compuesta de nuevo, sí por hardware, que son los sensores y los gateways, pero también viene una componente de software, licencias, o sea, la licencia de energía, la licencia de monitoreo ambiental, la licencia de Active Control, etcétera. Viene también una parte de pólizas, o sea, al ser un software, o sea, pues tiene actualizaciones, mejoras, parches, entonces la póliza adquiere, o sea, soporta ese tipo de actualizaciones. Y viene también la parte de servicios profesionales, o sea, no es una solución de llego, la prendo y ya, ¿no? Sí se tiene que configurar, se tiene que instalar en un servidor, se tiene que generar las bases de datos y los reportes. Entonces, ese es un tip también importante, sobre todo para la parte de evaluación. ¿Qué otro tip? Bueno, acuérdense, hay dos formas de instalarlo, con servicios profesionales de Panduit o con un integrador certificado. Algo que a lo mejor me faltó decir, y creo que por ahí va a venir en la evaluación, realmente el software tiene que estar instalado en el cliente. O sea, cuando un cliente adquiere esta solución, sí, compra los sensores y el software tiene que estar instalado en un servidor del cliente, o bueno, a lo mejor alguien se lo puede en algún sitio dentro de la red del cliente o que tenga acceso a la red. No es que el software nosotros lo proveamos en la nube. Es un software que sí, como tiene que tener una base de datos y tiene que tener una comunicación con los sensores, sí tiene que estar lo más cercano a los sensores para que la comunicación sea efectiva. Entonces, obviamente, nosotros lo que vendemos es una licencia de software. No se tiene que renovar, de nuevo, se recomienda que tenga la póliza para que haya actualizaciones, pero es una licencia que ya tiene el cliente. Entonces, se instala de nuevo en las instalaciones del cliente, en un servidor virtual, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son de forma general como los tips que daría Claro. para que tome la evaluación. Mira, gracias, Marco. Tenemos una pregunta por parte de Arturo Pardo. Dice, ¿cuántos dispositivos puedo conectar al gateway? Gracias, es muy buena pregunta. Realmente el límite de sensores son casi como casi 1500 sensores. Ya tener 1500 sensores, ya estamos hablando de un centro de datos muy grande, o sea, de un centro de datos yo diría, casi por lo menos 100 gabinetes, ¿no? O sea, y eso no más, yo creo que hasta 200 gabinetes. Típicamente una instalación de este tipo de aplicaciones requiere un gateway y de nuevo los sensores por ejemplo, en una fila de 10 gabinetes, yo diría que tendríamos más o menos igual 10 sensores, ¿no? Ya en instalaciones muy grandes, a veces se requiere tener dos gateways, pero no tanto porque el gateway no tenga capacidad de manejar tantos sensores, sino porque a veces ya es muy larga las longitudes y también a veces por respaldo. O sea, de nuevo, ya un centro de datos de 200 gabinetes, pues bueno, ya es crítico incluso el monitoreo, entonces a veces el segundo gateway realmente pues me ayuda de respaldo. Entonces, el límite de nuevo es muy alto, 1500 sensores. Yo no lo vería tanto el problema, o sea, que tuviera una limitante eso, sino más bien es por tener un respaldo, el tener dos gateways, y eso obviamente aumenta tu capacidad de sensores que puedes tener en el centro de datos. Buenísimo, gracias. Javier Correa nos pregunta si se puede conectar con el sistema de control de incendio. El sistema de SynApsense sí tiene opción de conectarse o de conectarse sobre todo sistemas de gestión del edificio, del centro de datos. Obviamente ahí, o sea, tiene ciertas limitantes, o sea, no puedo visualizar el sistema de extinción en el sistema, pero sí puede mandar información, por ejemplo, a un BMS o a otro sistema que gestione el centro de datos. Gracias. Y una última pregunta. ¿El software se podría instalar en una máquina virtual? Sí, sin ningún problema. De hecho, como les decía, a veces cuando corremos pruebas de concepto, literalmente instalamos el software en una laptop. A veces cuando se hacen esas pruebas de concepto es más tardado que el cliente te dé un servidor y gestionar toda esa parte de la seguridad y configuración de red. Entonces, a veces para la prueba de concepto, tal cual, llevamos una laptop con el sistema instalado y funciona.
Ya para una instalación formal, pues obviamente sí tiene que ir un servidor. ¿Por qué? Porque va a haber una base de datos mucho más grande que tenga más información, pero sin ningún problema en un servidor virtual puede funcionar. Y servidores basados en Windows. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias, Marco. Ya son todas las preguntas. Ahora voy a compartir mi pantalla, pero se me escondió el... la. Gracias. Gracias, Dine. Se me escondió la pantalla. Bueno, pues no sé si ustedes díganme si pueden ver. Bueno, no me pueden decir. Em, Listo, a ver, ya la tenemos en modo presentación y confío en que sí se está mostrando. Gracias, Marco. Bueno, pues muchas gracias. Hemos llegado realmente al término de nuestros webinars. Es un paso importante. Yo creo que en esa segunda edición aprendimos muchas cosas y obviamente pues quisiera dar paso al dashboard, a cómo es que estamos participando, cómo van. Nuevamente les muestro estas fotos. Los invito a que nos compartan quienes reciben en México, por ejemplo, pues se entregan regalos de manera presencial. En el resto de Latinoamérica estamos enviando una tarjeta a Amazon, así es de que no importa, ustedes pueden mandarnos una foto. Estamos entregando realmente puntos, entonces son alrededor de 90 puntos los que se asignan por cada una de las fotos, entonces para que ustedes puedan sumar más puntos y evidentemente pues formar parte de esta galería, ¿no? Para darles alguna muestra, justamente aquí dice, mándanos una foto con tu premio y gana 90 puntos extra, ¿no? Estas son algunas imágenes de cómo se hace la entrega en México, algunos de los regalos que se han entregado. En noviembre, por favor, estamos justamente con un pin metálico. Son algunos de los souvenirs justamente con el eslogan I love Pando, y realmente es pues una de las premisas que estamos manejando en este programa. Y también, ya, ahora sí, el esperado top 20. Muchas felicidades a quienes están como punteros en sus respectivos distribuidores. Falta, evidentemente, el día de hoy, o sea, la asistencia, justamente cómo respondan a la evaluación que sale al término de este webinar, un poquito después de las 11. Y obviamente la trivia que tenemos al final de mes. Entonces, nuevamente agradecer, esperen noticias nuestras para los puntajes finales. Estaremos revisando de acuerdo a los ganadores. Saben que esa es una revisión en consenso, ¿no? Entonces nosotros consultamos con los tomadores de decisiones en sus respectivos compañías y esperen noticias nuestras. Lo haremos de todos modos oficial para que sepan y exista una transparencia. Quien tenga dudas o cualquier tema, por favor, no duden en contactarme. Un punto adicional es, vamos a hacerles también llegar una encuesta, ¿no? Es importante para nosotros conocer cómo fue, debido este año en general fue atípico. Sin embargo, creemos que para el siguiente, aunque ya no nos agarrará de sorpresa, creo, ¿no? Todo ese tema del contexto y la situación, pues sí sabemos que estamos saturados con el tema de webinars. Entonces, queremos realmente reflexionar en ese sentido, escucharlos y aprender acerca de las mejores formas que nosotros podemos hacerles llegar el conocimiento actualizado, ¿no? El objetivo del programa es mantenerlos en una constante capacitación. Que de viva voz de alguien por parte de ventas, que justamente son ellos, como Margo, que está en el campo y que sabe de esto y se enfrenta a estos casos, cómo poderles hacer llegar un mensaje adecuado, un mensaje en el que ustedes eh, de alguna manera pues se hagan llegar, ¿no? Estas experiencias que él vive, estos conocimientos, estos aprendizajes. Entonces, pues la verdad es que queremos hacerlo mejor, agradecerles como siempre, que sea un programa exclusivamente para ustedes como nuestros vendedores, nuestros brazos extendidos fuera de la organización, y darles un lugar especial, reconocerlos y pues como digo, realmente saben que cuentan con nosotros y nosotros esperamos mucho para realmente poder ofrecer una solución interesante y adecuada en el mercado. Sin más, yo me despido, agradezco mucho.
desearles felices fiestas. Sé que es todavía un poco pronto, pero en un par de semanas ya estaremos escuchando estos temas y la Navidad diferente seguramente, pero bueno, un abrazo y esperen noticias nuestras, por favor. Muchas gracias, Marco, y hasta la próxima. Gracias a todos, gracias Mitch, gracias por conectarse. Gracias, hasta luego.